En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a seguir con nuestro tema que iniciamos en este año, más allá del 2019, y estamos hablando de, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema general? ¿Cuál es el tema general? El propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. Dentro de eso está el discipulado. Todo eso. Hoy vamos a tocar el área de discipulado. Vamos a entrar un poco en el tema de ese aspecto. Y lo inicial que estamos trabajando es cómo cambiar una congregación que tiene la idea de ser creyente a convertirse en una congregación de discípulos. Y entender la diferencia, vamos a entenderlo paso a paso entre un creyente y un discípulo. Vamos a trabajar ese tema. Para recordar un poquitico, para que no se nos olvide, volvamos a nuestro tema. Comenzamos aquí lo que hemos ya trabajado este mes, de eternidad a eternidad, la eternidad pasada, la eternidad futura. Solo para comentarlo nada más porque no me voy a detener en ello. Cuando el Dios desde la eternidad pasada trabajó, preparó un proyecto, un plan, un propósito, hizo un propósito que es eterno, supremo e inalterable, y durante todo el tiempo, esta es la parte del tiempo en que la raza humana vive, que el hombre vive, Dios está llevando a cabo su plan. Y decíamos que comenzamos con la creación. Seguimos después de la creación con la caída, cuando el hombre se separó de Dios y entonces va por el camino de separación eterna. Hablamos en estos domingos anteriores de cómo en la caída Dios envió a su Hijo para redimirnos y entonces tenemos ahí la cruz como señal de redención, completamente, redención. Y después teníamos un paso, la redención. El Señor nos regresó al lugar donde debíamos de estar, donde la raza humana debía de estar. El propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, vuelvo y lo repito, y esto suena extraño al oído de muchas personas. El propósito principal, no único, principal de Jesús. En la muerte de la cruz del Calvario, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Regresarnos al lugar donde debíamos de haber estado. No fue la salvación, pero que implica la salvación. El plan de Dios no es antropocéntrico. El hombre no es el centro. Siempre está centrado en Dios y en la persona de Jesucristo. El plan de Dios es cristocéntrico, teocéntrico. Estará siempre, no antropocéntrico. El hombre no es el plan, el hombre es un medio para que Dios logre su plan. Y luego dijimos que este plan, para volver al lugar que debíamos de estar, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué más? Tener fe en Dios, plena confianza, hacer pacto con Dios, etc. Y después de pacto, entonces ya estamos en el lugar que debíamos de estar para seguir entonces el camino de ¿qué? De discipulado. Aquí comenzamos creyendo, pero ¿cómo convertir un creyente en discípulo? Algunos se quedan aquí durante los 20, 30, 40, 50 años de la vida cristiana, se quedan como creyentes y nunca crecen como discípulos. Entonces, y en ese discipulado tenemos algo muy importante. En el discipulado, el propósito del discipulado es ¿qué? Transformarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Dios quiere tener entonces una familia de muchos hijos donde cada hijo se parece a Jesús. Es decir, ¿cuántos aquí ya redimidos por la sangre de Cristo son hijos de Dios? Levanten la mano. Levanten la mano. Los que no levantan la mano, pues después pasan para orar por usted, ¿verdad?
Allá empezando con mi director de Cristo para la ciudad. Es que estaba escribiendo. Muy bien, entonces, hermanos, Dios quiere tener una familia de muchos. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Levante la mano. ¿Qué quiere Dios de usted? Que cada día que pasa, va transformándose a la imagen de Jesús. No es simplemente creyente, no es solamente creer y más o menos ser bonito, no ir al cine, no tomar, no fumar, no bailar, etcétera, hacer algunas cosas buenas y esperar el cielo. No, no, no. Durante todo este trayecto, durante todo el proceso que Dios nos permite. Yo llevo 58 años, voy para 59 años, que tuve el privilegio, por la gracia de Dios, de que el Señor me encontrara y me regresara a este lugar. Pero por muchos años no lo entendí, yo simplemente esperaba el rapto. Yo esperaba que el Señor viniera y me salvara. Y nunca pensé que todo el tiempo, estos 59 o 58 años, Dios me los dio, ¿para qué? Para transformarme a la imagen de Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso se ha perdido en el mundo cristiano. Vamos a hablar hoy en gran parte de lo que tiene que ver con la Gran Comisión. La Gran Comisión precisamente está unido a este propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. Y permítame pensar o mencionar algo. Cuando el Señor llamó a Abraham, empezó a desarrollar más y más. No empezó el plan con él, lo empezó en la eternidad. Pero Abraham lo llamó para algo muy especial. Le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. ¿Sí? Te bendeciré, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dijo a Moisés, le dijo a Abraham, perdón, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero luego dice que tu descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Ese mismo principio que Dios dio a Abraham es el mismo principio que corresponde a la iglesia. La iglesia tiene que llegar a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, es decir, una inmensa multitud. Siempre cuando vemos Apocalipsis dice que el pueblo de Dios era una inmensa multitud de millares, de millares, de millares, de millares, de millares, que nadie podía contar. Yo me atrevo a decir, no puedo decir que todos van a ser salvos en Colombia, pero que Dios ama a todos los colombianos. Y Él quiere que sean salvos, pero ellos tienen que tomar decisión. Y gracias a Dios que dentro de ellos estamos nosotros. Estamos nosotros, gracias a Dios. Por eso, entonces, vamos a empezar leyendo la palabra. ¿Quieren leerlo? Está en la pantalla, leámoslo juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, amén. Y luego en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor mandó a los discípulos a que fueran a predicar el Evangelio a cada criatura, ¿cuál fue el mandato principal que le dio? ¿Predicar el Evangelio o hacer discípulos? Es hacer discípulos. Hay que para ser discípulos hay que predicar el Evangelio. ¿Sí? Hay que predicarlo, hay que enseñarlo. Pero no se agota, no se termina con que yo predique el Evangelio. Tiene que continuar hasta que cada uno de aquellos que toman la decisión por Cristo se vuelven discípulos. El primer paso que dan es ser creyentes, aceptar, creen en el Señor Jesucristo, le presentamos que creen en el Señor Jesucristo, que crea en la Biblia, que crea que es pecador, que sepa que es pecador, que crea que en Cristo hay perdón.
Todo eso hay que hacerlo, magnífico. Pero no termina con eso, no basta con eso. Hay que hacer los discípulos. Yo haría una pregunta. No levante la mano ni diga amén. Solamente una pregunta de reflexión. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha hecho discípulos? Alguien mira, no, yo le he predicado a gente por cantidades. No, no le estoy preguntando cuánto le ha predicado. Estoy preguntándole, ¿cuántos de los que tú le has hablado, los has acompañado y los han transformado en discípulos? Esa es otra pregunta. Y eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor no nos mandó a ser creyentes, ni a ser evangélicos, ni pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianos, ni católicos. Nos mandó a hacer, ¿qué? Discípulos. Ahora, para poder hacer a otros discípulos, yo tengo que ser discípulo. Yo no puedo pedir a otros que hagan, que sean algo que yo no soy. Entonces, eso nos hace pensar en todo lo que tenemos que realizar en nuestro trabajo. Yo me voy a apoyar, con permiso de los autores, desde hace muchos años, de Campus Crusade. Con Rolando Justiniano hemos tenido una linda relación, por años. Y me autorizó a utilizar sus figuras que ellos han tenido, sus diagramas que ellos han tenido. Basado en eso y ampliando en nuestro concepto, voy a usar unos PowerPoint de ellos, o mejor, unas figuras de ellos. Vamos a mirar el corazón del hombre. Y lo primero que quiero leer con ustedes, abran sus Biblias al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Desde el verso 14 hasta el capítulo 3, versículos del 1 al 4, del 1 al 3. Empecemos con el capítulo 14. Pero el hombre, capítulo 2 de 1 Corintios, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. No es que no solamente no las quiere, sino no las puede entender. No puede, imposible. En su naturaleza. En cambio, el hombre espiritual, valga la relación, el discípulo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El discípulo llega a desarrollar la mente de Cristo. No es una promesa simplemente para cualquiera. Tiene que ser discípulo para desarrollar la mente de Cristo. Tiene que ser controlado por el Espíritu. Tiene que vivir lleno del Espíritu. Tiene que producir, ser guiado por el Espíritu. Tiene que ser enseñado por el Espíritu, que usa siempre la palabra. El verso 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Valga el pensamiento para decir, cambien la palabra carnales por creyentes. ¿Ya? Entonces hay tres clases de hombres. ¿Cuáles son? El hombre natural, el hombre carnal y el creyente no. El creyente es el carnal. Creyente es el carnal. Hay muchos creyentes que son carnales y lo vamos a ver ahora. No viven por el Espíritu. Les gusta darle rienda a la carne. ¿Sí? Y no digo que no son salvos. No digo que no son salvos. Simplemente les gusta ser creyentes. Comprometerse no. Tal vez a algunos les gusta dar ofrendas. Pero no se trata de dar ofrendas, de dar la vida para el Señor, para poder ser un discípulo. Entonces tenemos tres: el hombre natural,
El creyente y el discípulo. Repito, el hombre natural, el creyente es el mismo carnal. Es que no los quiero ofender. No importa lo que usted piense. Estoy diciendo. No, el carnal no es el que no ha nacido de nuevo. El carnal es un creyente que se queda como creyente. Y muchas cosas las hace según la carne. Por eso vamos a ver, no se me adelante. Repitamos la situación. Hay tres clases de hombres. Hay tres clases de corazón. Llamamos el corazón del hombre. Hay tres clases de hombre. El hombre natural. El hombre carnal o creyente. Y el hombre que es hombre o mujer. Hombre, la palabra es genérica, ¿no? Hombre o mujer que es discípulo. ¿A cuál de los tres se parece usted? O mejor, ¿cuál de los tres quiere ser? ¿Quién quiere ser? Usen espiritual por discípulo. Úsenlo, cámbienme la palabra. Como yo no traduje el Nuevo Testamento, si lo hubiera traducido, había puesto el discípulo. Porque fue lo que Jesús mandó a hacer. No dice, vayan y hagan espirituales. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. El discípulo es ya por el Espíritu, por eso lo traducen como espiritual. No dijo, vayan y hagan evangélicos. Un evangélico puede ser un buen creyente, pero no un discípulo. Yo por muchos años fui un buen evangélico. Hoy mi anhelo es ser cada día un discípulo del Señor. Pasar esa barrera. Vamos a mirar un poquitito para entendernos, porque los tengo confundidos. No se, mira a su hermano que está solo, dígale, no se confunda, hermano. Y si quiere, dígale algo más. Dígale, esto se está poniendo bueno. El pastor te va a hablar a ti. Dígaselo, pero dígaselo de verdad. Vamos a hablar en primer lugar del hombre natural. Ese es el hombre natural. Esa sillita que está ahí representa el corazón del hombre. ¿Qué gobierna en el corazón del hombre natural? El ego. Por eso está la E. El ego, el yo. ¿Dónde está Cristo? Fuera. No está dentro. Cristo está fuera de su corazón del hombre. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. No puede entenderlas. No es redimido. Ha rechazado o no ha encontrado a Cristo. En fin, no tiene a Cristo en su vida. Cristo está fuera de su vida. Y el ego, él es el que gobierna, el que controla su vida. Ese hombre, como dice, vamos a leer algunos textos para entenderlo un poquitico mejor. El corazón de ese hombre está, ¿qué dice Génesis 6:5? ¿Quién se acuerda de Génesis 6:5-6? Vio Dios que la intención del corazón del hombre era ¿qué? De continuo hacia el mal. Esta persona, el corazón de esta persona, le pasa lo que, de alguna manera ilustrándolo, como dijo Pablo, hay cosas buenas que quiere hacer, pero no puede. Y hay cosas malas que no quiere hacer y las hace. Tiene cosas buenas, es una persona buena, puede ser muy honesto, puede ser un gran intelectual, puede ser presidente de la República, puede ser senador, puede ser empresario, puede ser una gran persona, pero no tiene a Cristo. Está gobernado por su ego, exactamente. Entonces la Escritura nos dice que esa persona no puede entender las cosas que son de Dios. Porque como dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. La Biblia nos habla que el corazón del hombre en Ezequiel 11 nos dice que el corazón del hombre es de piedra. No hay nada que lo mueva a la hora de la verdad. Vayan conmigo, hermanos, en esta mañana a Romanos capítulo 1.
Romanos, vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Y vamos a mirar unas características del hombre natural. Del hombre natural, del hombre que no tiene al Señor. Y les pido que lean conmigo. Y si hubiera aquí alguien así, con estas características, pues quiero pedirle que se prepare para pensar si quiere seguir siendo de esa manera o quiere ver un cambio en su vida. En el capítulo 1, el verso 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. No hay alguien que tenga excusa para decir: Dios jamás, 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 jamás me dio evidencia de su existencia. La sola creación es la máxima evidencia de su existencia. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios como algunos miembros de la Corte Constitucional. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. La tercera vez que vuelve a decir esto. Por eso Dios los entregó. 3 veces menciona lo que he leído. La tercera vez está aquí. Los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿A qué se refiere? El lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿A qué se refiere? La ideología de género está aquí colocada. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez, la tercera vez, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren la descripción que hace y compara el mundo en que vivimos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo, ¿qué dice? Las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y eso no está hablando de una persona no educada. Todos estos que están aquí tienen universidad. Y tienen talentos. Y tienen doctorados. Pueden tener doctorados. Pueden tener maestrías. Pueden tener aviones. Pueden tener carros. Pueden ser la crema innata de la sociedad. Pero mire lo que dice, ¿lo leemos otra vez? ¿Sí? Veamos en el verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad, llenos de envidia. Ellos no tienen envidia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sigan, sigan. Engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Sigan leyendo el resto. Yo vivía ahí. Yo viví en ese mundo. Mis primeros 20 años los viví ahí. En ese mundo. Ustedes lo vivieron también. No se me hagan los santos ahorita. Díganle a su hermano, yo también viví ahí. Y como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. No heridos, muertos. No teníamos conciencia de nada. Simplemente vivíamos, seguíamos la corriente como los demás. Léanse Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Recuerden que una tarea de ustedes era leer Efesios. ¿Ya? ¿Cuántos han leído Efesios ya? Levanten la mano. Bueno, ya hay como unos 10 más de los de 8 días. Pero hay muchos que todavía no han leído Efesios. Esa es una actitud, espero que no sea así. Esa es una actitud todavía de un creyente que no acepta que le digan lo que tiene que hacer. Hemos pedido leer, ¿qué? Efesios. Y todavía seguimos, entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Pasa tiempo. Espero que se ponga un tapón en el otro para que no salga ahí. No lo deje el Señor dormir hasta que no lean Efesios. Muy bien. Esa es una característica de la persona que no conoce al Señor. Es el hombre natural. Vive para agradar su naturaleza humana. Vive para agradar para los deseos de la carne. Para los deseos de la carne no hay que invitarlo, él mismo se las inventa totalmente. Pero recuerden que hay un fin para esa persona, hay un fin. Para ese que rechaza a Jesús, que vive así, como lo menciona en Apocalipsis capítulo 20. ¿Van conmigo a Apocalipsis 20? Dice el versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, tiene que ir al juicio del trono. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ninguna de las cosas que tenía en su mente, en su corazón, que hizo en la tierra, es en vano. Todo queda escrito. Y cuando se habla el libro suyo, el prontuario suyo, ¿sí? Dígale a su hermano, todos tenemos un prontuario allá. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y ellos fueron juzgados cada uno según lo que habían hecho. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? ¿Sabes una cosa? Ese prontuario que yo tenía, ese libro con todos mis actos, hoy está blanco. Amén. Porque la sangre de Jesucristo lo limpió. Amén. Dígale a su hermano, hoy está blanco mi prontuario. ¿Sí? La sangre de Cristo lo limpió. Y mi nombre quedó escrito en el libro de la vida. Dígale a su hermano, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, yo no sé si al volver a leer el otro todavía sigue diciendo eso, pero ojalá que sí. ¿Sí? Claro. Los que van al cielo no son los perfectos, pero tenemos que tener escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y la única forma en que mi nombre es escrito en el libro de la vida es cuando me rindo a Jesús.
Dígalo a su hermano, la única manera de tener mi nombre escrito en el libro de la vida es rindiéndome a Cristo. ¿Cuántos se rindieron a Cristo ya? Levanten la mano y glorifiquen al Señor y aplaudan al Señor porque estamos ahí. Este Señor, esto, lo que tengo aquí enseguida, significa todo lo que este hombre hace, todos sus horrores, todos sus odios, envidias, homicidios, borracheras, etcétera, fornicaciones, etcétera. Es una vida, es un desastre. Todo desordenado en la vida. Dentro, aparentemente un gran personaje, por fuera. Si le pregunta a esa persona si es mala, dice, no, malo será usted. Si le contesta suave, ¿no? Ellos son buenos, pero el fin de ellos es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dígale a su hermano, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ya tenemos el primero, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Vamos a mirar otro, el creyente. Ahí puede estar el evangélico. Ahí puede estar el bautista, el pentecostal, el carismático, etcétera, etcétera, ¿no? Ese creyente igual tiene un trono en su vida que es su corazón. ¿Quién vive en ese trono? El creyente. El ego. Sigue igual. ¿Dónde está Cristo? No, está adentro. Pero no reina en el corazón. No está en el trono. Está en la vida. Eso lo hace diferente al hombre natural. Porque el hombre natural tiene a Cristo fuera. Este tiene a Cristo. Magnífico. Es algo extraordinario. Tiene a Cristo. Pero quien gobierna en su vida es Él. Es Él el que determina. No es Cristo el que determina. Es Él el que determina. Esa persona tiene cosas buenas. Por ejemplo, va a la iglesia. Lee la Biblia. La tiene. ¿Qué más? Ofrenda. ¿Qué más? Es buena gente, ¿sí? Sí. Calienta sillas. Bueno, eso ya es de la parte de la carne. Calienta sillas. ¿Sí? El resto de su vida es similar a la del mundano. Tiene cosas buenas, mejores que las del hombre natural. Tiene cosas buenas. Cree en la Biblia, por ejemplo, cree en Dios. Cree en Jesucristo como su Salvador. Lo ha recibido como su Salvador. Cuando tiene problemas, acude a Él. Es decir, ese es uno que está invadido por el humanismo en su vida. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? La religión humanista ha permeado la iglesia. ¿Cuál es el principio humanista? ¿Se acuerdan? El humanismo nos enseña que todo existe para la felicidad del hombre. Y entonces tiene a Dios para que lo haga feliz. ¿Piensa que Cristo murió? Para que lo haga feliz. Lee la Biblia para encontrar cómo ser feliz. Va a la iglesia para buscar, para oír cómo ser feliz. Tiene mujer para que lo haga feliz. Tiene hijos para que lo haga feliz. Todo como el humanista, todo existe para su felicidad. Ese es el creyente. Creyentes muy buenos, hermosos hermanos, pero piensan que todo existe para hacerlos feliz. Inclusive que los pastores tienen que predicar para hacerlo feliz. Si un día el pastor dice algo que no le gusta, no me gusta ese pastor, me voy para otra iglesia. ¿Dónde hay un buen show? ¿Dónde hay un buen espectáculo? Y comienzan a buscar dónde hay un show para ir. Y está bien, si no quieren ser discípulos, pues que Dios los bendiga donde estén.
Si lo que la iglesia tiene no los hace, o la comunidad cristiana en este caso, no los hace felices, ellos emigran a otro lugar. ¿Qué piensan? Puede ser que algunos aquí están pensando en emigrar a otro lugar porque Alfonsito no los hace feliz. Y cuando predica Manuel, qué harto que es escuchar a Manuel. Manuel todo lo que hace es contarnos aspectos que nos hace pensar. A mí no me gusta que me hagan pensar, me gusta que me digan, me hagan feliz, me hagan sentir la energía que fluye por mi cuerpo, etcétera. Y que yo cuando diga algo pueda decir yo, amén, Manuel. Bueno, no digo de mí porque es lo mismo, exactamente igual. Son buenas personas. Y sabes, yo estaba mirando esta mañana, me acordé muy temprano de la mañana de una historia bíblica. Ustedes lo van a encontrar en el libro de Éxodo y en el libro de Números, Éxodo y Números. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, no salieron solo los israelíes. Salieron muchos egipcios y otra clase de gentes. Salieron cuando vieron que Dios hacía tantos milagros, que había las plagas, etcétera, etcétera, y todo lo que había pasado. Se entusiasmaron y se metieron, se mezclaron con el pueblo de Dios y salieron. Y esos fueron los que le pusieron problema principalmente a Moisés. Y no solamente le metieron problema a Moisés, sino que lo contaminaron al pueblo de Dios. Contaminaron. Esos extranjeros que se metieron dentro del pueblo de Dios y salieron con ellos y vieron tantas cosas, fueron los que causaron problemas en el camino. Yo no dudo que aquellos que mencionan Números 17 y otros pasajes, que murmuraron contra Moisés y contra Abraham, fueron influenciados por esos extranjeros que estaban en el pueblo, pero que no eran del pueblo. ¿Y se acuerda una palabra que tiene San Juan? Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Y yo les dije a los 8 días, una de las grandes dolores que uno tiene en el corazón es entender que hay más gente que regresó al mundo, que estuvo en la iglesia, pero que abandonaron al Señor. Hay más gente afuera que en las iglesias. Si alguno cambia de iglesia, de comunidad, bueno, por lo menos se sigue con el Señor. Por lo menos sigue con el Señor. Pero no, afuera, uno encuentra mucha gente. No, si yo fui a la iglesia, no, si yo fui hijo de... Y desde niño yo iba a la iglesia, yo iba a la escuela dominical, no, si a mí me enseñaron y todo. Encuentra gente por cantidades. Entonces, hermanos, eso es un hombre o una mujer que es un carnal o creyente. Creyente. Es más, estas personas lo describe un poquitico, esos que están allá afuera, lo describe un poquitico Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2. Lo describe un poco que están dentro de la iglesia. En el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3 de Timoteo, versículo 1 al 9. Me parece que Pablo está hablándole un poquitico en esa carta a Timoteo de algunos que estaban en las comunidades cristianas. También debes saber esto, capítulo 3, versículo 1 al 9 de 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, escuche,
Sí, iban a la iglesia y cantaban. O están en la iglesia, pero tienen su apariencia nada más. Pero negarán la eficacia de la piedad. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas o a las mujeres, a las personas que no son discípulas. Arrastradas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo. ¿Y qué dice? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hay muchos. En las diferentes iglesias, no estoy hablando del tabernáculo, estoy hablando de la iglesia en general. Supuestamente hay aproximadamente, dicen que 10 millones de cristianos en Colombia. ¿Cuántos de esos son discípulos? Yo no sé. Solamente para preguntar. Ese creyente, como dije, puede ser católico o evangélico, asiste a la iglesia, acepta la Biblia, cree en Jesucristo, cree en Dios, etc. Pero hace una descripción el apóstol San Pablo muy especial en el capítulo 17. Solamente voy a leerlo de Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 17 en adelante. Capítulo 4, verso 17, dice así, escuche. Para los creyentes, aquí Pablo no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los creyentes, los que estaban en la iglesia en Tesalónica. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados y conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué? Yo conozco muchos cristianos que están airados y siguen por el tiempo airados. Airaos, pero que no pequéis. No se ponga el sol. Van a dormir, se enojan con alguien, en lugar de arreglar con su hermano. Siguen en su corazón, si no le dicen nada en su corazón, no están disgustados. Y luego dice, no deis lugar al diablo. Ahí le están dando lugar al enemigo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que pueda comprarse un televisor 4, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dígale a su hermano, yo como discípulo debo trabajar con mis manos para ayudar al necesitado. Por eso, gracias Chelita por esta mañana recordarnos la generosidad de muchos hermanos. No solo en diciembre, sino siempre. Siempre hay hermanos que están trayendo para darle a los pobres, para darle a los pobres, para darle a los necesitados. Y gracias, el departamento, el Ministerio de Acción Social que llamamos, está haciendo un buen trabajo por su apoyo que hace. Tenemos personas en ancianatos que los estamos apoyando. En fin, gracias por todo el apoyo que hacen. Ninguna palabra corrompida que no edifique salga de vuestra boca. A veces uno escucha a algunos creyentes con unas palabras que parece un mundano. Cuide su vocabulario, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si lo que tú y yo hablamos no da gracia a los que oyen, no lo digas.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, y esto le está hablando a creyentes, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, unas características del creyente. Voy a hablar de unas características del discípulo. Y hay mucho que hablar de un discípulo, pero vamos a mirar. Aquí tenemos al discípulo. Lo primero que vemos en el discípulo es que ya el ego no está en el trono. ¿Quién está en el trono ahora? Jesucristo. Está bajo el control del Espíritu Santo. Está bajo el control, bajo la llenura del Espíritu Santo. En Él se manifiesta el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, versos 22 y 23. Anótelo en su Biblia, en su pasaje, para que lo busque en casa. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es controlado por el Espíritu y su vida está llena del Espíritu de Dios. Ese es un creyente. Ahí Cristo está en el trono en su vida. Miremos algunas características. Esta persona ama la palabra, la estudia, la medita. Sabe, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia, la palabra es para meditar en ella de día y de noche. Dígale a su hermano, los creyentes no meditan en ella. El discípulo sí. Dígale a su hermano, el creyente no medita en la palabra. No se deleita en la palabra. El creyente tiene la Biblia, la lee de vez en cuando. Háblame, Señor. Lo que salga. Y dice, gracias, Señor. No me hablaste hoy, pero no importa. Hay un pasaje en la Biblia que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué harto hoy es domingo. Estoy cansado. Voy a dormir. Prefiero irme a pasear, prefiero irme a la ciclovía. Y cuando hay puente, uy, qué bueno hay puente porque así me escapo de la iglesia. No, un discípulo ama la casa del Señor. Dígale a su hermano, un discípulo ama la casa del Señor. Ama la casa de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para inquirir, para ver, para gozarme en la belleza de su presencia. Amén. Dicen amén, los amenes se acabaron. ¿Sí? Reconoce que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar toda la honra. Anhela que el Cordero que fue inmolado vea el fruto de su aflicción y que Él quede satisfecha porque yo vivo para Él. ¿El discípulo para quién vive? El discípulo invierte en el avance del reino de Dios. El discípulo es fiel con sus diezmos. Algunos pueden tomar porque no han sido enseñados. Como ahí en los asientos siempre hay un sobre de diezmos. Coge un billete de 10,000 pesos, lo mete en el sobre, porque aquí dice diezmos, entonces lo mete ahí y dice, ya di mis diezmos. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios me provee para vivir. Dígaselos, hermanos. Eso, vamos a hablar de eso esta mañana. A mencionarlo por... Dígale a su hermano, el diezmo es la 10ª parte
de lo que Dios me provee para vivir. El diezmo, dice el Señor, traed el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero pastores, que yo leí en internet que los pastores cogen el diezmo para enriquecerse. Entonces por eso no doy nada. Doy una ofrendita. El diezmo le pertenece al Señor. Dígaselo a los hermanos. Ya, dos nada más que dijeron amén. Esto nos hace pensar. Por eso la pregunta es si soy creyente o soy discípulo. Algún discípulo puede, o algún creyente puede decir, yo creo que debo dar una ofrendita, porque algo para ayudar a los gastos que hay en la comunidad. Dígale a su hermano, el diezmo le pertenece al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Léase Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Entre otros pasajes. Si lee Génesis va a encontrar que lo primero que hizo Abraham cuando se encontró con Melquisedec fue darle los diezmos a Melquisedec de todo. Diga conmigo en su mente y en su corazón, no lo repita, en su mente diga, los diezmos le pertenecen al Señor. ¿Qué otras características hay de un discípulo? Hay muchas características, ¿sí? Este discípulo se deleita en la oración. Se deleita en la oración. La oración no es algo harto, aburrido. Yo ya oré esta mañana, le dije, Señor, buenos días, muchas gracias. Lo que le dije ayer le digo hoy. Y sigo adelante. No. Gasta, invierte en oración. ¿Qué hacía Jesús? Salía todos los días antes de que saliera el sol y pasaba tiempo en oración. Porque él sabía, como debemos saber nosotros, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un discípulo, diga conmigo, ama la oración. Dígalo duro, un discípulo ama la oración. Un discípulo discipula a otros. Él es un discípulo, vive, pero está dispuesto a acompañar a alguien. ¿Qué es más fácil, engendrar un hijo o criarlo? Muchos, sí, le hablé del Señor, y se entregó al Señor, pero ¿qué pasó? Se entregó al Señor. Como alguien me diga, sí, tengo hijos, pero no, los dejé botados. Dígale a su hermano, hay que ser padres responsables. Y cuando estoy hablando de padres responsables, estoy hablando no solamente del hogar de nuestros hijos, sino espiritualmente. Hay que discipularlos. Déjeme decirte otra cosa, un discípulo vive para agradar a Dios. Dígale a su hermano, un discípulo vive para agradar a Dios. Un discípulo se goza en ser siervo. Un discípulo se goza en servir como consecuencia. Un discípulo se goza en amar. Ama a todos. Y especialmente en la familia de la fe, ama a sus hermanos sin discriminación. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por eso he dicho como el Señor nos ama. Por eso he dicho, esta congregación y todas las congregaciones deben de distinguirse porque tienen la marca del amor. La marca del cristiano es la marca del amor. Así debemos vivir como una comunidad que nos amamos. Eso implica, y voy a decir algo antes de terminar, un discípulo no sale corriendo cuando el pastor dice amén. ¿Se han visto la situación?
Cuando yo digo amén o cualquier que está explicando, eso se llena hacia la calle y desaparecen. No es el tiempo de tener comunión con mis hermanos. Es el tiempo de dialogar con ellos, de conocer a los que no conozco, de acercarme y decirle, si no se acercaron a ti, por lo menos acercarse y decir, mire, me llamo fulano de tal. ¿Cuál es tu nombre? Me gustaría conocerte. Y empieza a tener una relación. ¿Por qué se aman? ¿Dicen amén? Amén. Bueno, muchas cosas podemos hablar de un discípulo. ¿Cuál de estos tres representa tu vida? ¿Alguien que no se ha convertido a Jesús y tiene a Cristo fuera? ¿O alguien que no tiene a Cristo en el centro de su vida? Lo tiene en su vida, pero a un lado. Es salvo. Yo no diría que no es salvo, porque tiene a Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Cuando tú te mueras, Dios no te va a preguntar cuánta teología sabías. No te va a preguntar cuántas obras de amor hiciste. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Como hace un médico cuando llega un paciente a su casa, le coge el pulso y si hay algo ahí que dice Cristo, 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 entra, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Hay creyentes que tienen la vida, que si mueren van al cielo, pero fueron inútiles aquí en la tierra para el reino de Dios. Inútiles. Dios nos mandó a todos, no solo a los 12. Les digo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Y de eso hay que hablar mucho. Un discípulo es útil en las manos de Dios. Dígale a su hermano, un discípulo hace discípulos. Un discípulo, su sueño es ser un discípulo de Jesús, porque un discípulo es uno que se parece a Jesús. Su sueño no es ir al cielo, su sueño es ser como Jesús. Ya tiene el cielo, yo no busco el cielo porque ya lo tengo. Si yo muero a cualquier momento, los brazos de mi Señor me esperan. Yo no busco el cielo, mi anhelo es ser como Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes buscan el cielo? El cielo. Amén. Ya me dijeron allá que no. ¿Cuántos buscan el cielo? ¿Y cuántos buscan ser como Jesús? Amén. Levanta tu mano y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser como tú eres. Amén. Y dale un aplauso al Señor. Yo quiero ser como tú eres. La vida de un discípulo está ordenada. O la vida de un creyente está mezclada. La vida de un inconverso peor. Que Dios nos ayude. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, porque los discípulos son los que van a trabajar para que la familia de Dios sea una gran familia, donde todos los hijos se parecen a Jesús. ¿Estamos de pie un momento? Amén. Amén, amén, amén. Vamos a cantar una canción, pero vamos a orar. De pie así como están, oremos. Señor, te damos gracias. Que tu nombre sea glorificado. Despierta en esa congregación el discipulado, el mandato tuyo, Señor mío. Que esta congregación se transforme en una congregación de creyentes que simplemente esperan el rapto o el cielo. En su nombre señales veré y con gozo celebraré que vamos a ver.